¿Qué harías tú con 10.000 euros extra este año? Es decir, yo vengo hoy y te digo, mira, por la buena gestión económica que hiciste durante todo el año pasado, hoy directamente tienes 10.000 euros en tu cuenta bancaria. Lo que te voy a enseñar hoy, y tú vas a aprender hoy al ver todo este vídeo hasta el final, no tiene nada que ver con el hecho de que tú compres algún curso online, ni que inviertas en criptomonedas, ni en inmuebles, ni en cualquier otro tipo de historia. De lo que se trata hoy, de lo que hablaremos, es de algo mucho mayor, mucho más fundamental, primordial e importante, que es el tema del ahorro. Hoy vas a aprender a cómo ahorrar y además hacerlo como un profesional. Y si lo haces, ¿el qué? Ver todo el vídeo y aplicar todas las claves y estrategias de las 12 familias de ahorro que verás a lo largo de este vídeo, te aseguro, te prometo, que el año que viene, como mínimo, serás 10.000 euros más rico de lo que eres hoy. Pero antes te demuestro con estadísticas, con números, con valores reales, por qué yo puedo enseñarte a hacer esto. Yo, en 2022, fui capaz de ahorrar 11.917,86 euros, es decir, casi 12.000 euros. Y tú te preguntarás, vale, ¿pero qué sueldo tenías? ¿No? Porque dependiendo del sueldo puede ser más o menos difícil, que ya veremos luego que no tiene nada que ver. Pero yo tuve un sueldo de 22.000 euros, lo que representa un 52,8% de ahorro. Más de la mitad de mis ingresos era capaz de ahorrarlos. Y aquí te doy una punto de vista, una perspectiva real con datos, que es la media española de ahorro, que es del 24%. Es decir, fui capaz de ahorrar más del doble que el español medio, y ya te digo que es muy probable que tú y la mayoría de personas ahorren incluso menos. No porque quieras, sino porque uno, no sabes cómo, y dos, porque las condiciones económicas son devastadoramente difíciles. Esta carta de presentación personal, o mi resumen personal, te ha de servir a ti para hacerte la siguiente pregunta, y es: ¿cómo lo conseguí? ¿Cómo fui capaz de ahorrar más del doble que el español medio, incluso más? Pues lo hice principalmente de dos formas. 1. Ahorrar se trata de no gastar tu dinero en cosas innecesarias. Esta frase te la tienes que marcar en la cabeza, en el corazón y en todas partes, porque es fundamental. Y 2, entendiendo y sacando provecho a las diferentes estrategias y claves que os explicaré a lo largo de este vídeo, referentes a las 12 grandes familias de los gastos. Primera familia, alimentos y bebidas. Es decir, para resumir, supermercado, lo que compras en el supermercado, y lo que pides de comer en tu casa. Todo aquello que comes en tu casa. Para haceros una idea de cuánto ahorré yo en comparación al español medio, anualmente en 2022, el español individual tuvo unos gastos anuales de 12.769 euros, de los cuales destinó a alimentos y bebidas 2.044 euros. Esto comparado con mi Excel personal, el español medio gastó 2.044 euros y yo 1.742. 300 euros menos que el español medio, aún cobrando yo casi 8.000 euros más que él, porque el sueldo medio del español rondaba los 16.947 euros, que cobraba 16.000 y se gastaba 12.000, es decir, un margen de ahorro de 4.000 euros que supone ese 24% que os he comentado antes. La cuestión es, ¿cómo fui capaz yo de ahorrar 300 euros más que el español medio? Pues siguiendo tres estrategias principales. La primera simplemente se trata de que encuentres un comercio local pequeñito, usualmente en tu ciudad, en tu barrio, donde sea, que seguro que hay, porque hay muchos de ellos, en el que hagan comida casera a un precio bastante razonable. Es razonable quiere decir muy barato. En Vilafranca del Penedès, donde vivo yo, población de 40.000 habitantes, hay un local comercial muy pequeñito, familiar, en el que hacen comida casera y te venden el plato no el plato, sino la comida a 7 euros. Es decir, primer plato, segundo plato y postres. Por 7 euros. Que 7 euros te permitan hacer una comida es, bueno, comparado con restaurantes o comidas en bares o lo que sea, es extremadamente más bajo. Por lo tanto, es una muy buena alternativa. A lo mejor no para personas que tengan un sueldo como el mío o inferior, pero sí para personas que tengan a lo mejor un poquito más de sueldo y quieran darle esa intención. Segunda estrategia, esta sí que ya más hardcore, que creo que tendría que ser universal, que es el hecho de comprar siempre comida en el supermercado. Estrategia dentro de esta estrategia a nivel del supermercado. Todos sabemos que los supermercados están creados para que tú consumas de forma emocional, instintiva, sin racionalizar nada. Es decir, que cuando tú vas por los pasillos del supermercado, intentes evitar siempre los de chuches, bocadillos, patatas fritas, helados, cosas del estilo, que son compras muy emocionales, son muchos colores, a lo mejor son precios de promoción que te llaman la atención, pero son totalmente malos para tu salud, pero no estamos hablando de eso, pero sobre todo malos para tu economía personal. Mi recomendación es la siguiente: ve siempre al mismo supermercado, al mismo, te lo conoces, sabes en cada pasillo qué tipo de comida hay, y siempre que entres al supermercado, debes ir a encontrar la comida que vas a buscar con una lista ya preparada antes de 3 o 4 cosillas. Nunca vayas al supermercado
Cuando tienes hambre es una muy mala idea porque vas a comprar de todo y va a ser una mierda, te vas a gastar mucho dinero. Siempre voy a buscar la comida, si está al final del supermercado, que es donde usualmente está la buena, intenta pasar por esos pasillos donde hay cosas como aceitunas, aceites, frutos secos, fruta, cosas de estas, porque ahí no vas a comprar nada. La tercera estrategia para mí es la más difícil y es el hecho de pedir comida a domicilio, sea lo que sea, a través de cualquier app, Globo, Just Eat, lo que quieras. Es importante que siempre evites utilizar cualquiera de estas apps, que siempre evites pedir comida a domicilio, es uno de los gastos más grandes que pueden haber, también relacionado con el hecho de ir a comer fuera, que eso ya hablaremos, que es la 11ª familia, pero si quieres un pequeño truco dentro de lo que es evitar esto, yo lo que hago es sobre todo utilizar en los settings de mi iPhone, tengo permitido poderme poner como un temporizador dentro de las aplicaciones que uso, lo veréis en pantalla, y dentro de la aplicación principal que uso para pedir comida a domicilio, que es Globo, le pongo un temporizador mínimo que me permite los settings, que es de 1 minuto. Es decir, que yo si estoy más de 1 minuto utilizando la aplicación de Globo, 1 minuto no es tiempo suficiente para hacer un pedido, la aplicación se me cierra. Y me dice si quiero 15 minutos más, 1 minuto más. Similar a lo cuando te despiertas, que haces los 5 minutos y luego te vuelves a dormir. Es más o menos otra barrera más que te puedes poner para intentar evitar ese problemón. Porque te digo que es un problemón, es un gasto enorme. Más adelante os comentaré cuánto dinero me he gastado yo dentro de estos 1.700 exclusivamente en pedir comida fuera. De hecho, ¿qué coño? Te lo digo ahora. Yo en 2022, exactamente de los 1.700 euros que me gasté en comidas y bebidas, 700 euros me los gasté exclusivamente en pedir comida afuera, porque soy un vago. Porque cuando tienes la opción de que te lleven la comida, los supermercados están cerrados, no has preparado el día anterior para los días futuros y tienes hambre, que a lo mejor no es hambre, es más gula que hambre, siempre pides a domicilio y es muy difícil evitarlo, al menos para mí. Segunda familia, alcohol y cigarros, otros tipos de drogas. Claro, ¿qué pasa aquí? Que si miramos a la estadística de gastos que nos da el INE, nos pone que el español medio en 2022 se gastaba unos 194 euros en cervezas y cigarros. Otras drogas no se comprenden, que podrían ser café, azúcar y otras cosas, pero no. Alcohol y cigarros, menos de 200 euros al año. Esto a mí me parece estratosféricamente bajo. Para que os hagáis idea, el español medio consume alrededor de 12 cigarrillos al día. Por 365 días son 4.380 cigarros al año. Y el precio medio de paquete de 20 cigarrillos creo que son alrededor de 4,5 euros, lo que nos da un precio por cigarrillo de 20 céntimos. Multiplicados por los 4.000 cigarrillos nos dan 876 euros en cigarros al año por español medio, que se dispara un montón comparado con esto. Y si además le sumas las cervezas, que es mucho menos el gasto de la cerveza, es más barata, el español medio al año consume alrededor de 50 litros de cerveza. Algunos dirán que poco, yo consumo la hostia, y algunos dirán pues yo no consumo nada porque no bebo. Es lo mismo, la media. Si cogemos por ejemplo cervezas de San Miguel, ¿vale? Compradas en el supermercado, creo que son alrededor de 2 euros el litro. Entonces, claro, son 100 euros al año. No es mucho. Si sumamos los dos, pero nos vamos casi a los 1.000 euros en alcohol y cigarros, lo que es 10 veces más de lo que nos pone aquí. Pero bueno, en cualquier caso, esto comparado con mi gráfica, yo la tengo a cero, ¿vale? Tengo 3 familias en las que tengo 0 gastos. Yo no bebo nada, ni fumo, no tomo drogas, aparte del azúcar, que es la única que tengo ahí más o menos controlada. Las demás no las consumo. Por lo tanto, la estrategia que te voy a dar yo la utilizo solo para el azúcar, pero es fácilmente extrapolable a cualquier otro tipo de droga. La estrategia que he utilizado, que me ha permitido hasta el día de hoy estar 6 meses sin consumir azúcar, que es mi droga, mi perdición, y que por lo tanto me ha ayudado a ahorrar 6 meses de gastos en una droga, es principalmente no comprar esa droga. Y no comprar esa droga utilizando las estrategias de la primera familia relacionadas con el supermercado, que es donde se venden la mayoría de estos productos. Como yo siempre voy al mismo supermercado y sé en los pasillos del supermercado, en cada pasillo, qué tipo de comida hay, tengo ubicada tanto la comida buena que tengo que comprar como la mala, voy con una lista predeterminada y en esa lista nunca hay azúcares, ni drogas, ni ninguna otra cosa de este estilo. Tercera familia, la ropa. Esta es la familia o una de las familias con uno de los gastos más inútiles y más innecesarios y que se pueden evitar de forma más fácil de todas partes. Porque ten en cuenta que casi el 80% o hasta más del 80% de la ropa que yo o cualquier persona usamos se puede obtener de forma gratis.
No es necesario que te gastes fortunas cada año o cada X tiempo para comprar ropa nueva. La familia de la ropa es otra de las 3 familias en las cuales yo no gasté nada en el año 2022. Pero cuando te digo nada, es nada, en comparación a los 500 euros de media que se gasta el español. La primera estrategia va a lo mejor algo más direccionada a personas que tengan hijos, pero considero que las personas jóvenes hasta los 25 años, para poner un número, también la pueden utilizar porque seguro que tienen primos mayores o familiares más grandes, y es el hecho de heredar ropa. Es una de las cosas mejores que puedes hacer, sobre todo para ahorrarte el hecho de comprar prendas nuevas de ropa para todos tus hijos, dependiendo de las edades. Oye, compras una para el primero y cuando el primero crezca le compras otra, pero el siguiente hijo hereda la del primero y vas haciendo, porque si no es un mal gasto. Y es lo mismo para mí o para ti. Yo tengo ropa heredada de mis primos grandes desde hace ya 5 o 6 años. Y aún la utilizo. La segunda estrategia es mi favorita. Creo que todo el mundo debería hacerla porque también ayuda al mundo, que es el hecho de cuidar y reutilizar la ropa. Las prendas que yo utilizo, sobre todo para hacer deporte y para estar por casa y para ir a la cama, por ejemplo, son prendas de ropa que yo he utilizado desde los 10 años, sobre todo para hacer deporte, porque es ropa que no necesita ser formal, no necesitas quedar bien delante de nadie. Cuando vas a hacer deporte vas a sudar, a hacer ruido y a quedar hecho una mierda. Y cuando estás en casa, lo mismo. Estás en casa y que viste como te dé la gana. No tiene nada que ver, no tienes que estar presentable. Eso tenlo presente, no es una excusa válida. Otra cosa es ropa como la que llevo yo ahora puesto, que lo mejor para hacer un vídeo, trabajo, para visitas, para entrevistas, para lo que sea, es necesario tener un estilo de ropa para dar una buena primera impresión. En ese caso hablaremos luego de una tercera estrategia. Pero ahora estamos hablando de la mayoría de otras cosas, que es estar por casa a hacer deporte. No es necesario impresionar a nadie. Reutiliza tu ropa. Tercera estrategia. Esta a lo mejor puede ser algo controversial, aunque yo considero que es muy buena opción. Y es el tema de los regalos, ¿vale? Es decir, regalos por Navidad, ahora que se acerca, por Reyes Magos, por tu aniversario, por santos, cosas del estilo. La ocasión perfecta para que tú pidas aquello que necesitas. Y en este caso hablamos de ropa, por lo tanto, todas esas ropas que necesites para firmas, para trabajos, para entrevistas, que son formales, que son chaquetas, que son jerseys, que son botas, a lo mejor más presentables, todo eso que puede costar a lo mejor un poquito más de dinero y que no te puedes permitir o no es necesario que te permitas porque es un buen regalo que te puede hacer un familiar, lo haces a través de regalos. Te pongo mi ejemplo personal, yo en 2022 no he comprado nada de ropa. Esto, que tiene 2 años, me lo regalaron en 2021, mi madre, le dio un besazo porque la quiero mucho, y la verdad que al final tengo 3 prendas de ropa, tampoco es necesario tener 7, 8 o 15, no es necesario, tienes 3 o 4, las vas variando, y si las cuidas, las reutilizas, te van a durar mucho tiempo. Es una muy buena estrategia y te puede parecer egoísta o que te aprovechas de tus familiares, si es que tienes, por eso digo que puede ser controversial, a lo mejor no tienes familiares o tienes muy pocos y ellos no se pueden permitir regalarte estas cosas. Aunque considero que ropa de este estilo, que a lo mejor cuesta 20 euros, tampoco es extrafolario, ¿no? La mayoría de personas se lo pueden permitir teniendo en cuenta que el sueldo medio del español es de 16.000 euros. Repito, regalos para ropa más un poco de gama media alta. No nos pasemos que tampoco somos aquí Da Vinci ni nadie, ¿eh? Cuarta familia, vivienda y suministros. Esta es probablemente la familia más jodida y dura de todas las 12 que veremos. En el 2022 el INE nos decía que le suponían alrededor de 4.000 euros al año de gasto al español medio, lo cual desde mi punto de vista es imposible. Para coger un ejemplo de una persona que viva, ya no te pongo ni en Barcelona, Valencia, Madrid o Bilbao, capitales de provincia, sino en segundas residencias que pueden estar en, por ejemplo, cerca de Barcelona, puede ser Vilafranca, Vilanova, Cubellas, Sitges, del estilo. Si cogemos Vilafranca, que es donde vivo y por eso lo conozco, tiene un alquiler medio actual, eso también 2023 y no 2022, de 750 euros al mes de media. Por lo tanto, si lo sumas todo, sin tener en cuenta ni siquiera suministros, ya te vas a 7 u 8.000 euros al año de gastos, que es más del doble de lo que te dice la India. Pero bueno, ahí está. Yo tuve unos gastos de 3.300 euros, en comparación a los 4.146 exactos que tuvo el español medio, ¿no? Que son casi 1.000 euros menos. Que tú ya dices, hombre, Guille, me acabas de decir que lo del español medio ya es una cosa rara, que probablemente es mucho más del gasto. ¿Cómo coño lo conseguiste tú para hacer incluso menos, 1.000 euros menos de gasto en esto, en vivienda y suministro, que es el gasto principal de todas las personas en un año? Pues con unas cuantas estrategias que ahora te cuento. La primera estrategia, que es más suerte que nada, es el hecho de tener familiares, amigos, conocidos o conocidos de conocidos que, debido a la confianza y tranquilidad que tú como inquilino les puedes ofrecer, porque te conocen, saben cómo eres, sabes que no les van a destrozar el piso, que les vas a pagar cada mes, te ofrezcan un alquiler
por debajo de la media de donde vives. Y usualmente bastante por debajo. Esto es una de las mejores cosas que te puede pasar, pero debes moverte tú mucho para poder encontrarlas, y si no, debes tener mucha suerte para que en tu familia alguien te lo pueda ofrecer. La segunda estrategia, creo que es la más obvia de las 4 o 5 que voy a decir, que es el tema de compartir piso. Esto lo hace todo el mundo. Alquilas un piso con 3 o 4 personas, cuantas más mejor, y por lo tanto reduces entre 4 coste de alquiler, pero también de gastos de suministros y de cuotas de comunidad. Por lo tanto es mucho más barato, aunque no vives ahí tú solo, tienes que compartirlo. La tercera estrategia, todo el mundo la puede hacer, seas joven, seas grande, tengas familia, tengas hijos, tengas pareja, y es el hecho de que puedes volver a casa de tus padres. Obviamente debes tener padres o familiares que te acojan, pero en la mayoría de personas los tenemos. El hecho de volver a casa de tus padres porque el alquiler, como vemos al menos ahora, está tan alto que es muy difícil de pagar, o simplemente porque te lo puedes ahorrar y mientras estás viviendo a casa de tus padres ahorras mucho más y utilizas el tiempo que es temporal, no vas a vivir ahí para siempre, es una temporada, para poder ahorrar, generar ese colchón que te permita a lo mejor no alquilar luego, sino ya comprar directamente un piso, es fenomenal. El problema está, que pasa mucho, sobre todo en jóvenes, en vez de utilizar ese tiempo para generar dinero, lo utilizas para apalancarte y ser un vago y perder el tiempo. Eso se dice ser un imbécil, ¿vale? Y por lo tanto, eso no lo vamos a hacer. Volver al nido es algo que todos deberíamos poder hacer, aunque tengas pareja, aunque tengas hijos, puede ser mucho más complicado, obviamente, tienes más responsabilidades, pero incluso es mejor opción porque tienes muchos más gastos, por lo tanto necesitas ahorrar más de forma más directa e instantánea. Es cierto que en nuestra sociedad, a lo mejor no sé si mal visto, pero sí que te puede dar mucha vergüenza el hecho de volver a casa de tus padres a cierta edad, pero es que no tiene por qué darte ningún tipo de vergüenza porque la decisión que estás tomando es financieramente ultra lógica, pero repito, teniendo en cuenta que utilices ese tiempo para poder ahorrar y no para apalancarte y no hacer nada. Y la cuarta estrategia, económicamente es con la que menos vas a pagar e incluso vas a poder generar algo de dinero, y es el hecho de que tú solo alquiles un piso y luego subarrendes las habitaciones individualmente. Si esto lo puedes conseguir, que ya de por sí es muy complicado encontrarlo y que tú solo puedes hacer frente al pago de un piso de 700-800 euros al mes, ¿vale? Son estadísticas que tienes que cumplir antes de poder hacerlo. A lo mejor no solo te cubren el precio total del piso, sino que incluso puedes sacar unas ganancias de 50 o 100 euros al mes, que es espectacular a nivel económico y a nivel de ahorrar. Es una muy buena alternativa si es que encuentras el piso perfecto con el propietario perfecto para hacerlo. Yo tuve la suerte de, en mi familia, tener unos pisos que para jóvenes que nos independizamos pronto nos los ponen muy por debajo del precio de mercado. Es algo por lo que estoy muy agradecido y no deja de ser muy buena suerte por mi parte, por eso he dicho que es un factor. Fui a alquilar ese piso y al mismo tiempo lo compartí con 2 amigos más, 2 amigas más al principio, y por lo tanto rebajé todos mis gastos entre 3, que era mucho. Y al cabo de un año, año y medio, le empecé a subir un poquito más el alquiler de habitación a mis compañeros, hasta el punto en que me cubría mi gasto e incluso me ayudaba a generar unos 50 o 100 euros extra al mes. Eso es lo que yo conseguí hacer, que es muy complicado, repito, hacer que se junten todos los gastos para que todo esto se pueda cumplir y no haya ningún problema. También entiendo que al decir esto puede que algunas personas piensen que esto es aprovecharte muchísimo tanto del propietario, que es un familiar, como también de las personas que comparten piso contigo, porque le subes el precio y el único que sale ganando aquí eres tú. Sí y no. A ver, yo salir ganando salgo, por supuesto, y la persona que puede hacerlo, yo recomiendo hacerlo porque es de lo mejor, pero tienes que tener en cuenta los amigos con los que tú compartes piso. Les estás ayudando mucho porque ya que tú percibes un piso que está con un precio de alquiler muy por debajo de la media, les puedes ofrecer a tus amigos un precio por habitación muy por debajo de la media. Y aunque a ti no te cueste nada, a ellos les cuesta mucho menos vivir ahí que no ir a hacérselo por su cuenta propia. Por lo tanto, es un beneficio para ellos. Por último, sí, como un añadido un poquito más, algo referente a cómo disminuir los gastos de electricidad, agua y gas. Una de las formas que yo utilicé y sigo utilizando es, por ejemplo, el tema de ir al gimnasio. Obviamente no solo por el tema de la electricidad, el agua y todo esto, que es para ducharte, limpiarte, sino principalmente para hacer ejercicio y tener una vida saludable, pero secundariamente también me ayuda a no tener que ducharme en casa, lo que gasta electricidad y agua. Por lo tanto, pagando una cuota mensual en el gimnasio, no solo mato 2 pájaros de tiro haciendo actividad y reduciendo el coste de electricidad, sino que además es perfecto. Por lo tanto, yo lo recomiendo como un plus extra que te lo puedes plantear. Siempre dependerá también del coste mensual que sea el gimnasio.
Quinta familia, mobiliario, es decir, muebles. En esta familia ten presente que hay dos tipos de gastos. Los inevitables son del estilo, pues tienes que comprar papel higiénico, jabón para ducharte, yo qué sé, y bolsas de basura. Y luego hay los secundarios, que ahora cuando los diga a lo mejor no te van a parecer secundarios, pero cuando te diga las estrategias lo vas a entender. Que pueden ser, pues, nevera, camas, sillas, mesas, sofá, microondas. Antes de que te lo explique, pero español medio en 2022 se gastaba alrededor de unos 524 euros al año en comprar muebles y cosas. Que repito, me parece poco, porque los muebles no son tan baratos, pero bueno. Yo me gasté unos 105 euros al año, porque estos 105 euros solo son gastos inevitables de la primera familia. No tuve ningún gasto secundario. Y ahora te enseño el por qué, ¿no? Hay dos formas de evitar estos gastos secundarios. La primera, que tampoco es evitarlo al 100%, pero sí es reducirlo, es el hecho de alquilar un piso que ya esté amueblado. Pagarás un poquito más de alquiler porque ya lo tienes todo amueblado y no tienes que llevar nada, pero no tendrás que comprar ningún tipo de mueble ni electrodoméstico. Todo te va incluido y por lo tanto tiras. Y la segunda estrategia, como he dicho antes, o comprar a través de Wallapop y eBay a un precio mucho más bajo, elementos electrodomésticos ya usados, o principalmente lo que yo hice, que es tirar de familiares, amigos o conocidos que tienen muebles de sobras, electrodomésticos que no utilizan, platos cubiertos que tienen de sobras, y los recolectas y los utilizas. No tienes que gastarte nada de dinero. En mi caso específico, yo lo que tenía fue un 50-50, ¿vale? El piso ya estaba 50% amoblado con algunas cosas, sobre todo electrodomésticos, menos nevera, por ejemplo, y lo demás tiré de familiares. Es la mejor forma de ahorrar más en esta familia porque realmente tampoco es 100% esencial. A no ser que tú te estés comprando una casa y quieras amoblar tu casa, pero si estás de alquiler es otra cosa muy diferente. Sexta familia, sanidad. La sanidad, la verdad que al vivir en España se supone que la sanidad es gratuita, aunque no es gratis del todo porque la pagas con los impuestos, lo que pasa es que no lo notas directamente. Para hacerte una comparativa, en sanidad es la última de las tres familias en las cuales yo gasté 0 euros en el año 2022, en comparación a los 497 euros al año que se gasta el español. ¿Cómo lo hice? Pues principalmente teniendo en cuenta que no partes de cero. Es decir, la mayoría de cosas relacionadas en sanidad son, yo qué sé, problemas de fiebre o dolores o gripes o cosas de estas. Otras cosas más serias que no pasan tan recurrentemente, como pueden ser si te rompen los huesos o tienes cáncer o tienes, yo qué sé, diabetes o cosas así más gordas, que no es lo general en la población. Esto ya serían otras cosas. Pero en general, cuando digo que no partes de cero, quiero decir que para cubrir estas gripes pequeñas, en tu familia lo más seguro es que tengan, yo qué sé, paracetamoles, tiritas, medidores de temperatura, cosas de estas generales que cuando tienes un problema gordo de gripe, digamos, y tienes que ir a trabajar el día siguiente, te tomas un par y puedes funcionar igual. Quiero decir, no tienes que ir a comprarlo directamente a la farmacia o en cualquier parte porque en tu familia ya hay, por lo tanto, recoges de ahí. Para mí es una de las familias con los gastos más evitables fácilmente de todas las familias que hay, a no ser que seas un irresponsable, en el sentido de que, yo que sé, cada 2 por 3 te estés rompiendo, haciendo esguinces, o yo que sé, te destroces y tengas los huesos hechos caldo, o al mismo tiempo trabajes un trabajo muy peligroso y tengas que contratar un seguro de vida muy caro que te resguarde en cualquier caso, o por ejemplo que tengas lo que hemos dicho antes, pues cáncer o diabetes o enfermedades muy duras que tengas que medicarte con fármacos cada X tiempo, que cuestan bastante, ¿vale? Pero estos son casos bastante únicos. En el caso general no es así. Ahora estarás pensando, hostia Guillem, pero tú no te has puesto nunca malo en el año 2022. Sí, seguro que sí, y varias veces, porque yo usualmente me pongo malo, yo qué sé, 3 o 4 veces al año mínimo, 2 días cada vez. Pero quiere decir que cuando yo me pongo malo, yo nunca tiro de fármacos o cosas extras, siempre son remedios caseros y descansar y dormir en casa. Ya te digo que en 2 días normalmente ya estoy bien, a no ser que sea algo muy muy duro, que pocas veces en mis 24 años de vida me ha pasado, puede que 3 o 4 veces. Por lo tanto, no es tan repetitivo como para que necesite hacer un gasto anual en eso. Lo que sí quiero dejar claro es que la forma más barata de evitar gastos en esta familia, que es la sanidad, es el simple hecho de vivir una vida activa, saludable y consciente. Es cierto que aquí a lo mejor estás pensando, hombre, ¿entraría aquí el tema de la cuota de autónomo, ya que parte de la seguridad social entra dentro de la cuota y por lo tanto va hacia sanidad? Y desde mi punto de vista puede que sí, pero yo como lo he gestionado es lo he puesto más en la 12ª familia, que veremos luego, y te explicaré también por qué he decidido ponerlo ahí y no en esta familia, mi punto de vista. Séptima familia, el transporte.
Aquí debo reconocer que dentro de todos los gastos que he tenido en comparación con el español medio, solo hay 2 familias en las que he gastado más yo que el español medio, y una de ellas es el transporte. Gasté 2.542 euros en el 2022 en contra de los 1.500 que se gastó el español medio en 2022. Y principalmente es un gasto tan grande porque yo en 2022 me compré mi coche. Me costó alrededor de 3.000 euros. También es cierto que en mis gráficas solo aparecen 2.000 euros de gasto de coche porque los otros 1.000 fue un préstamo personal familiar y no lo quise introducir. Pero fueron unos 3.000 de gastos. ¿Con eso qué quiero decirte? Que si yo no hubiera comprado el coche, ya que la compra de un coche no es una cosa recurrente anual, no cada año te compras un coche, mis gastos anuales en el transporte serían alrededor de unos 1.300 euros, que son 200 euros menos que el español medio igualmente. Eso para que te quede claro que fue una cosa única y excepcional en el 2022, ya que me compré mi primer coche. En cualquier caso, todas las personas o la mayoría de personas utilizamos coche y por lo tanto tenemos los siguientes gastos: gasolina, seguro de conducir, revisión de la ITV, mecánico, permiso de conducir y posibles multas que nos conocemos. Cabe decir que yo soy un gran defensor y siempre lo he sido de que tener coche es más un problema que un beneficio, porque tener un coche lo único que genera es quemarte el dinero del bolsillo. Por lo tanto, es un pasivo, no es un activo. No es algo que te genere dinero, sino que te lo quema, pero es totalmente cierto que sin el coche muchas personas no podemos ir a trabajar, que el trabajo es el que nos genera el dinero. Por lo tanto, es ahí un pequeño debate heavy que podemos tener en los comentarios si quieres decírmelo, pero yo considero que el tema de tener coche, dependiendo del trabajo que tengas, nos mantiene siempre en un estado de entre la espada y la pared. La primera estrategia es bastante difícil, pero es bastante simple de decir, que es que si tú trabajas, por ejemplo, en Barcelona, intenta vivir de alquiler en Barcelona. ¿Por qué? Porque no vas a necesitar comprarte un coche ni tener todos los gastos asociados a tener un coche. Segunda estrategia. Tengo en cuenta que la primera estrategia es muy complicada. En vez de vivir en Barcelona, búscate una vivienda en una área secundaria a 40, una hora de Barcelona de distancia, que tenga unos alquileres bastante más baratos y que por lo tanto te sea mucho más fácil vivir ahí, primero por el gasto de la cuarta familia, que es el de la vivienda y los suministros, pero segundo, a lo mejor tampoco necesitarás comprarte un coche y tener esos gastos asociados porque hay buena comunicación de transporte público en, por ejemplo, el pueblo de Vilafranca, que está a 40 minutos o una hora de Barcelona, y puedes ir y volver en transporte público, que es mucho más barato. O directamente lo que puedes hacer es, como te has ido a vivir a una población secundaria como es Vilafranca, que tiene un alquiler mucho más bajo que el de Barcelona, la diferencia entre el alquiler de Barcelona y Vilafranca lo puedes usar para comprarte un coche. Entiendo también que el hecho de proponer no tener coche intrínsecamente te dice que tienes menos libertad, pero es la mejor forma de ahorrar dinero. Tercera estrategia, relacionado con lo último que he dicho. Tengo que vivir en Vilafranca, pero por horarios y tal necesito comprarme un coche. Ok, cómprate un coche, pero nunca lo hagas de primera mano, de segunda mano siempre. ¿Por qué? Porque se devalúan de forma espectacular y porque son muy caros también. Ahora bien, yo te recomiendo, como lo hice yo al menos, ir con una persona que sepa un poquito más del mundo de mecánico, ¿vale? Yo no sabía nada y te dice un poquito pues los kilómetros, la gasolina, la correa, el no sé qué, el no sé cuántos, tenerlo en cuenta, ¿vale? Y coges coche lo más barato posible, pero que sea funcional y te dure al menos un par de años, y vas tirando con eso. ¿Dónde puedes encontrar estos coches? Como he dicho, en Wallapop o en eBay, en plataformas así, o yo al menos donde encontré el mío, que recomiendo, es una buena alternativa, en talleres pequeños dentro de tu pueblo. Importante, pero, que el coche que compres tenga un bajo gasto de gasolina. Usualmente son coches más pequeñitos, no tan alargados, ni grandes, ni que corren mucho, que solo corren poquito. ¿Y por qué es importante que gasten poco? Porque la gasolina es muy cara, ¿vale? Y cuanto más conduzcas, más gastarás y por lo tanto más pagarás. Si puede ser un cochito pequeñito, mejor. Aparte, aparcarás más fácil en todas partes. También quiero añadir el tema de que puede salir que el renting de coches, para mí, desde mi punto de vista, no es una opción, ya que el coste mensual que te supone el renting es tan alto que es casi igual de alto que el interés que tienes al comprar un piso y hacerte una hipoteca. Por lo tanto, si te cuesta lo mismo hacer un renting que comprarte un piso, cómprate un piso, ¿vale? Seamos lógicos, inteligentes, vale mucho más la pena que hagas esa inversión que no ese gasto en el coche. Cuarta estrategia, teniendo en cuenta que has decidido comprarte un coche, está relacionado con los seguros de coche, que para personas jóvenes que nos hemos comprado un coche o empezamos a conducir hace poco, siempre nos meten unos seguros mucho más altos que el de las personas que llevan ya muchos años conduciendo. Mi recomendación, que es lo que yo aún estoy haciendo ahora con 24 años, es que el seguro de coche esté a nombre de un familiar tuyo que lleve tiempo conduciendo, porque los precios son 2 o 3 veces más baratos que si lo hicieras tú directamente. Y como estamos intentando ahorrar al máximo, esa es la mejor opción. Es cierto
que a largo plazo no es lo mejor, porque tú no creas ese historial crediticio dentro de las aseguradoras de coche, pero oye, esperemos que dentro de 3, 4, 5 años ya tengas más ingresos y te lo puedas permitir. Quinta y última estrategia. Me hace un poquito de gracia decirla, pero porque es muy obvia, y es el tema de las multas, ¿vale? Evita tener multas. Parece mentira y yo lo he sufrido porque en el 2023, que aún no he hecho todo el repaso, pero creo que voy a tener alrededor de unos 300 euros de gasto en multas, y todas son de aparcamiento. Parece mentira, pero es un gasto enorme. Aparca bien y no te pases de listo con la velocidad. Octava familia, comunicaciones. Es un gasto esencial, pero que básicamente significa móvil y wifi. No necesitas nada más. Todos estos gastos mensuales que son que si HBO, que si Netflix, que si pago de cable, que si no sé qué, no sé cuántos, todas estas tonterías, por favor, no los tengamos. Son gastos mensuales que lo único que hacen es perforarte el bolsillo y la mente. Si queremos alguno, yo lo mejor, el que uso único es el de Amazon Prime, porque me da lo de los paquetes que te los envían más rápido y aparte puedes ver algunas películas y algunas series. Es lo único que te diría y creo que son unos entre 40 o 50 euros al año. Pero ya está. Si quieres ver series, películas, reportajes, documentales, lo que quieras, aprendes inglés y los ves online gratuitamente. Ok, pero eso es pirata. Bueno, me da igual, estamos ahorrando. Este tipo de gasto, el de móvil, wifi y tal, a mí me pone de muy mala leche porque no te lo cobran el día 1 ni el día 31. Usualmente, o al menos en mi caso, me lo cobran entre el día 7 y el día 15 de cada mes. Lo cual, para mi contabilidad, es una basura, es horrible. Solo quería decirlo porque me toca los cojones. Antes de decirte las 2 o 3 estrategias que tengo para gastar poco en esto, primero, comparación, ¿no? El español medio en comunicaciones al año se gastó en 2022 373 euros, que también me parece poco, y yo me gasté 13 euros. Sería imposible que te das 13 euros. Sí, en realidad serían más unos 50, pero ahora con las estrategias te explico por qué me salen unos 13. La primera estrategia es bastante típica y es el tema de formar parte de un plan familiar. Es decir, si tus padres tienen, yo qué sé, contratado un servicio de wifi, internet y 3 líneas móvil y son 2, pues tú te incluyen ahí con la tercera y vas gratis. O les pagas pero con una cuota muy baja, ya que es un añadido dentro del pack. En mi caso yo estaba en uno de estos packs en 2022 y solo fue noviembre y diciembre cuando me fui y me busqué mi compañía móvil individual, que me costaba unos 7,50 euros al mes, por eso salen esos 13-14 euros. Pero lo usual es que me contarás más tiempo, ¿vale? Lo que pasa es que yo utilicé esta estrategia y no pagué nada en todo el año porque estaba incluido en el pack. Y la segunda estrategia, que va más relacionada con el tema del wifi, es uno, haz lo mismo que con el otro, con la primera estrategia, que es si estás dentro del pack, pues tiras y chutas, no pagas nada, pero si te vas a vivir a otra parte a compartir piso con personas, o bien compartes el gasto con las demás personas del piso, o si vives tú solo, pues lo que vas a tener que hacer es más o menos cada 5 o 6 meses cambiar de compañía para que te ofrezcan mejores precios y un poquito más bajos. Novena familia, ocio y cultura. Esta es la otra de las 2 familias que antes he dicho en las cuales yo he gastado más que el español medio. Para haceros una idea, el español medio gasta unos 620 euros al año y yo me gasté 1.900 euros al año. No te preocupes, luego te justifico el porqué, tiene su lógica y también estrategias de cómo lo hice para no gastar más y reducirlo solo a eso, que ya es mucho. La verdad sea dicha, yo no estoy nada satisfecho con este resultado en el 2022. Es la única en la cual creo que los resultados son negativos con lo que yo quería cumplir, pero tiene su lógica, o sea, tiene su respuesta en cómo yo lo ejecuté todo. Antes de explicarte el porqué, pero te explico qué entra dentro de esta familia, ¿vale? O menos qué he hecho yo entrar. Lo he incluido todo, estilo deportes, videojuegos, regalos, sobre todo en Navidad, cine, teatro, escape room, salto paracaídas, actividades, cosas del estilo. En mi caso también incluí unos 600 euros de gasto de unas vacaciones que me hice en Islandia y que me hizo un poquito de palo separarlas por cada familia y las junté todas y las puse aquí. Por lo tanto, no es un número súper real, esos 1.900, a lo mejor sería más realístico hacia los 1.000, pero bueno, sigue siendo más que el gasto medio español. Esta familia es de las más difíciles, ya no solo de reducir su gasto, sino de regularizarlo, que siempre se mantenga, o al menos no incremente, porque es cierto que experimentar la vida, piensa que ocio y cultura es experimentar, hacer cosas, actividades, es importante, pero considero que no al nivel que yo lo hice en el 2022. Son demasiados gastos en comparación a los ingresos que tuve. Una vez dicho esto, quiero dejar claro que a mí por Navidades me gusta mucho hacer regalos. Soy una persona que se los curra bastante y me gusta mucho darles su tiempo y gastar una cantidad interesante de dinero en hacer regalos a mis personas queridas.
y la verdad que cada año usualmente entre unos 1.000 euros es donde rondeo los gastos de Navidad. Primera estrategia, y es a título pero que muy personal, es el hecho de que yo me planteé ya desde un inicio el 2022, teniendo en cuenta esto de los regalos, más otras cosas que puedo tener en ocio, que sabía que iba a tener muchos más gastos de lo normal y de los planteados en esta familia de ocio y cultura. Por lo tanto, como me lo gestioné fue preparándome para gastar mucho menos en las otras 11 familias para poder hacer un equilibrio total en el gasto final del 2022. Segunda estrategia muy relacionada específicamente en actividades dentro de ocio y cultura es el hecho de que siempre intentes hacer todas las actividades en grupo y no solo, porque es mucho más barato hacerlo en grupo, ya sea por ofertas o ya sea por el simple hecho de que se disminuye el gasto total que le recae a cada persona si lo haces en grupos, y cuanta más gente usualmente más barato es. Aparte de que te ayuda a socializar y pasártelo mejor, pero en el sentido económico es mucho mejor hacerlo en grupo. Décima familia, enseñanza, principalmente educación. Esta familia es súper importante, creo que todos estamos de acuerdo en eso, pero en mis gastos del 2022 es de las familias que menos gastos me ha representado, y en el español promedio también es de las que menos gastos supone. El español medio se gastó en 2022 189 euros en educación y yo me gasté 127. Yo la educación no la veo como un gasto, la veo más como una inversión. Entonces, si tú quieres poner dinero, vamos a utilizar una tercera palabra, poner dinero en educación, deberás decidir tú si para ti es un gasto o una inversión. Para mí es más una inversión, por eso no lo cuento dentro de mis gastos. Las inversiones son otra parte de mi economía que no está dentro de esto. Pero igualmente, el tema de educación, aparte de esto de si es gasto o es inversión, que es un debate que también podemos tener, me surge otro debate, ya que la educación hoy en día es totalmente gratuita, 100% gratuita a través de internet, por lo tanto creo que es bastante evitable también esta familia. Incluso aunque la pienses como una inversión, es bastante evitable que pongas dinero, lo puedes hacer de forma gratuita. Eso sí, necesitarás mucha fuerza de voluntad, porque es muy fácil que te desvíes del camino y en vez de ver ese vídeo que te informa sobre cómo las moléculas se forman, pues estés mirando vídeos de gatos haciendo payasadas y tonterías y se te pase todo el día. Onceava familia, restaurantes y hoteles. Para ponerlo fácil, es todas las veces que comes fuera de casa o vas de hoteles, de Airbnb, de camping, de refugios, la comida y la estancia fuera de casa. En el caso del español medio, en restaurantes y hoteles se gasta de media unos 1.195 euros al año. Yo me gasté 585 euros, que es menos de la mitad, pero igualmente desde mi punto de vista es mucho, porque es totalmente evitable. Y ahora te explico cómo. Las estrategias que te voy a proponer a continuación parten de la base de que la mayoría de los gastos de esta familia provienen del hecho de ir a tomar o comer algo con familiares, amigos, parejas o familias. Si tienes pareja o familia, es cierto que va a ser más complejo el hecho de evadir estos gastos con las estrategias que te voy a mencionar, pero es posible igualmente. Tienes que tener conversaciones más directas con tu pareja acerca de hacia dónde vais y qué objetivo en común tenéis. Esperemos que sea el mismo, ¿no? Ahorrar. Primera estrategia es el hecho de hacer cenas o comidas con tus amigos siempre en tu casa o en casa de tus amigos. Nunca debemos, no en la mayoría de los casos, evitarlo tanto como es posible, quedar con tus amigos para comer o cenar fuera en restaurantes, en bares, en sitios de estos, porque es un gasto absurdo y totalmente innecesario. El problema general que tenemos aquí, la sociedad española en general, es que tenemos que desrelacionar el hecho de quedar con nuestros amigos con el hecho de ir a comer fuera. Puedes hacer muchas otras cosas con tus amigos cuando quedas con ellos. No tienes por qué siempre quedar a ir a tomar un café, una bebida, un bocata, unas tapas, unas bravas. No es necesario hacer eso cada vez, ¿vale? Si quieres unas bravas, te las vas a comprar al supermercado, te las haces en casa y luego invitas a tus amigos en tu casa. Sale extremadamente más barato, incluso mejor de sabor. Te las haces tú y aprendes a cocinar. Es que tiene cosas muy positivas de todo esto. Segunda estrategia. Ahora me dirás, vale, Guillem, pero igualmente puede ser que los amigos, aunque tú les digas de quedar en casa, quieran ir a tomar algo y vayan sin ti. Y por lo tanto te sientas excluido y solitario y no quieres formar parte de tu grupo de amigos. Ok, pues en ese caso lo que tienes que hacer es prepárate tu tupper en casa, y cuando vayan a cenar tus amigos, vas con ellos y en vez de pedir algo de comer, te sacas tu tupper y te lo comes. Es una estrategia muy llamativa porque tus amigos al principio a lo mejor se van a reír de ti, pero es cierto que en muchos casos, con el paso del tiempo, si lo mantienes, esos amigos no solo van a estar de acuerdo contigo, sino que a lo mejor van a adaptar tus hábitos y se van a unir a ti, lo cual es
fantástico. Y si no, otra cosa que yo os recomiendo menos porque es más drástica y se nota mucho más, pero que también he hecho, es pues vienes comido de casa y vas a cenar con ellos, pero no comes nada. Tercera estrategia. Aunque es la mejor estrategia a nivel de ahorro, también es la estrategia menos sociable o más difícil de conseguir a nivel social, porque es la que te convierte en un ermitaño. Es como el viejo Tortuga de Dragon Ball, pues vas a ser un ermitaño. Nunca más vas a quedar con tus amigos para ir a comer fuera bajo ninguna circunstancia. Y por último, si nada de esto funciona y tus amigos siguen quedando, gastando dinero en comidas, en salir y en cosas de estas, vas a tener que hacer algo que es muy bueno, pero muy difícil, que es cambiar de amigos, porque no compartís los mismos criterios y a lo mejor ellos están en un punto totalmente diferente al tuyo, que en mi punto de vista es un punto estúpido, pero a lo mejor tiene sus bases. No sé cuáles son, pero a lo mejor las tiene. Y por fin llegamos a la 12ª familia, que son otros bienes y servicios. Todas las cosas que no hayas podido meter en las últimas 11 familias, las metes en esta 12ª familia. Yo lo que he puesto en esta 12ª familia es lo que ya he comentado antes de la cuota de autónomo, y también, en mi caso, gastos de notaría. Para hacerte una comparativa de gastos, el español medio en bienes y servicios se gastó al año 959 euros y yo me gasté 277 euros. Una diferencia bastante interesante. Aquí es difícil poner estrategias exactas porque dependerá un montón de la tipología de gastos que tú tengas dentro de esta familia. Pero en mi caso, que es el tema de cuota de autónomo, lo que hice básicamente es coger los 2 primeros años que te reducen mucho la cuota de autónomo y por lo tanto creo que se reduce hasta 65 euros durante el primer año, que es muy poco, por eso es tan poquito los gastos que tengo aquí, porque aquí era autónomo solo 3 meses, los últimos 3 meses del año. Y luego en gastos de notaría, ahí sí que tengo una estrategia que es la que he utilizado, que es que tú pagaras notaría solamente durante un trimestre, que ellos te hicieran toda la documentación trimestral del IVA y el IRPF de ese trimestre, te sales de ellos y repites ese proceso que han hecho contigo en los demás trimestres. Porque si eres un autónomo que acabas de empezar, como yo, a no ser que tengas un éxito brutal, probablemente tendrás muy pocas facturas y la verdad que el coste mensual de una gestoría es bastante alto. No vale mucho la pena a no ser que tengas muchos ingresos, muchas facturas o algunos trabajadores. Estas son las 12 grandes familias y también todas las estrategias de cada familia en particular que te van a ayudar a ahorrar más de 10.000 euros ese año. En específico, a mí, en el 2022, me ayudaron a ahorrar casi 12.000 euros, que en porcentaje es un total de 52,8% de ahorro. Más de la mitad de mis ingresos los ahorraba. Y eso es más del doble de lo que ahorra el español medio. Por lo tanto, son números muy buenos y muy importantes. Así que si yo lo conseguí hacer utilizando todas estas estrategias, no todas al mismo tiempo, pero sí las he utilizado todas a lo largo del año, la verdad que funcionan. Pruébalo porque es una forma de ahorrar mucho dinero y sabemos que ahorrar dinero es difícil, pero es fundamental. Vas a tener que sacrificar cosas, por supuesto, pero vale mucho la pena. Y no solo vale la pena por la cantidad de dinero que vas a ahorrar, la cantidad de dinero que vas a tener en la cuenta bancaria a final de mes y que vas a poder invertir. Aparte del dinero, que obviamente es por lo que lo hacemos, es que vas a desenvolupar esa mentalidad ahorradora que espero que durante toda tu vida la vayas a tener. Si tú dentro de, yo qué sé, 3 años, en vez de cobrar 20.000 euros, vas a cobrar 25.000 euros, si la mentalidad ahorradora es la misma que tienes ahora, no vas a ahorrar más, vas a gastar más. Cuanto más cobras, más gastas, porque no tienes unos buenos fundamentos ahorradores. Si tienes unos buenos fundamentos ahorradores, el día que cobres 50.000 euros, vas a poder ahorrar 40.000 euros, porque vas a saber cómo solo gastar 10.000. Sé que algunos, a lo mejor después de haber visto la gráfica final que he enseñado, con los ingresos, los gastos y el porcentaje de ahorro, me diréis, hombre Guillem, es normal que tú hayas ahorrado en valor absoluto casi 12.000 euros, que es mucho más que el español medio, pero es que tú, Guillem, cobraste mucho más que el español medio. Yo cobré 22.500 euros y el español medio 16.800 euros. Hay una diferencia de casi 6.000 euros entre los ingresos de uno y de otro. Toda la razón, en valor absoluto, sí, yo he cobrado más y por lo tanto he ahorrado más. Pero no te debes fijar en eso, te debes fijar, como he dicho antes, en el porcentaje de ahorro. Mi porcentaje de ahorro es el doble de grande. Yo he conseguido ahorrar 52%, el español medio un 24%. Para que me entiendas y para ponerlo en números simples, si yo en el 2022 hubiera cobrado los mismos 16.000 euros que el español medio, manteniendo mi porcentaje de ahorro del 52%, yo hubiera ahorrado 8.500 euros versus los 4.000 euros que ha ahorrado el español medio. Es decir,
Mi mentalidad de ahorrador me hubiera permitido ahorrar más del doble de dinero que el español medio, aún cobrando el mismo dinero que él. Por eso en el principio del vídeo, no sé si lo recuerdas, pero he dicho que no importa cuánto dinero ganes. Es indiferente si ganas 10.000 euros o 100.000 euros o 1.000.000 de euros. Lo importante es el porcentaje de ahorro anual que tengas. Porque estoy seguro que hay muchas personas que cobran 1.000.000 de euros al año y se lo cepillan todo en 3 meses. ¿Vale? Y no se lo cepillan todo en inversiones o en activos, sino en pasivos que forman parte de estas 12 familias que hemos visto. Por lo tanto, todo se basa en la mentalidad ahorradora, en ese porcentaje de ahorro. Ahorrar se trata de no gastar tu dinero en cosas innecesarias.